amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, listos informes para segundo debate de las reformas a la Ley de la Función Legislativa y del Código Integral Penal. Comisión de Fiscalización avanza en trámite del juicio político en contra de la ex canciller. Comisión Ocasional de Niñez firmó un plan de cooperación con UNICEF. Esta semana la Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de cargo y de descargo en el marco del trámite del pedido de juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. La mesa legislativa prevé tener listo el informe antes de la renovación de autoridades de la Asamblea Nacional. La Comisión de Fiscalización se reunió la tarde de este jueves para continuar con el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa. El subsecretario de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mauricio Baus, relató la situación en la frontera con Colombia. En las reuniones de la Comifron nuevamente se lograron acuerdos para que tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional puedan incrementar la cooperación con sus pares colombianos y mejorar el intercambio de información e inteligencia de manera oportuna y en tiempo real. Al igual que la víspera, varios de los invitados por la Comisión de Fiscalización presentaron sus excusas. El abogado Carlos Poveda acudió a la comisión y desvirtuó supuestas irregularidades en el proceso de naturalización del fundador de los Wikileaks, Julian Assange. Más allá de la legislación interna que cumplió todos los procedimientos de los convenios internacionales, es decir, se cumplió absolutamente, fue el nivel de protección internacional mucho más amplio y sigue siendo ecuatoriano. El asambleísta Marcelo Simbaña insiste en las supuestas irregularidades en dicho proceso. Y lo más grave del tema del procedimiento fue que también hay documentos adulterados y eso sí es gravísimo. Habrá que hacer un examen grafológico de esos documentos, a ver si en realidad corresponden o no corresponden a las firmas que están ahí inscritas, ¿no? En cuanto a tiempos, la Comisión de Fiscalización espera concluir con el proceso hasta el próximo lunes, previo a la renovación de autoridades. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Con 8 votos afirmativos, la Comisión del Régimen Económico aprobó el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Contratación Pública. El documento prohíbe la contratación en temas de comunicación y asesorías legales por régimen especial. 26 artículos comprende este proyecto de ley reformatoria a la Ley de Contratación Pública. El objetivo del articulado es garantizar transparencia en los procesos de contratación, mejorar el sistema de control, entre otros, que el presidente de la mesa, Pavel Muñoz, recalca. Mejorar los niveles de control. Y la discusión ahí se ha centrado si incorporamos o no incorporamos un informe previo a determinadas contrataciones, es decir, las que superen un margen que pudiera estar más allá de los $500.000. Uno de los nudos críticos fue la forma de contratación por régimen especial. Muñoz dijo cuáles contratos salen de esta opción. Sacar de eso todos los temas de, por ejemplo, temas comunicacionales, no tiene sentido. No estamos diciendo que eso no se pueda contratar, sino que se puede contratar bajo el régimen ordinario. Y los temas legales nos supusieron una discusión. La decisión que hemos tomado es ni consultorías ni asesorías legales serían parte del régimen especial. Mientras que la asambleísta Gabriela Larreategui explicó el motivo por qué estas áreas no deben ser contratadas por régimen especial. Esto quiere decir que no es que se prohíban los contratos de comunicación, sino que los contratos de comunicación tendrán que ir por el régimen general de contratación pública. Asimismo, la contratación de consultorías legales y asesorías legales que también tendrán que ir por el régimen común. Otro de los temas que aborda la iniciativa es sobre transparencia. El asambleísta Esteban Melo mencionó por qué es importante este tema. También hemos buscado que se generen informes desde la Contraloría General del Estado de cara a la contratación y que esto tenga una capacidad vinculante y sancionatoria si no se llevan a producir. La Comisión de Régimen Económico tenía previsto conocer sobre la ejecución presupuestaria del periodo fiscal 2018. Esto servirá para que los asambleístas conozcan si el presupuesto cumplió con el objetivo. Pero este tema lo resolverán en una futura reunión. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa.
La Comisión de Desarrollo Económico recibió esta semana al ministro de Hidrocarburos. Carlos Pérez informó a la mesa legislativa que las medidas que derivaron del incremento del pliego tarifario para Galápagos, así como los cobros excesivos por el servicio de alumbrado público en todo el país, quedaron derogadas. Estas dos resoluciones, una relacionada con el pliego tarifario de Galápagos y la segunda a la que se hace referencia relacionada con el pliego tarifario de alumbrado público, han sido derogadas por parte del directorio de Arconel. Así inició su intervención el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, quien aclaró de dónde nació esta medida sobre el incremento de los costos de las tarifas de energía eléctrica. El impacto mayor en el tarifario de alumbrado público era para personas que consumen más de 700 kilovatios. En su explicación precisó que Arcotel elabora los pliegos tarifarios observando los principios de solidaridad, equidad y cobertura de costos. Ahora, las razones técnicas siempre tomaron en cuenta no afectar a los perfiles de ciudadanos que menos tienen. Esta intervención generó varios cuestionamientos, como la del legislador César Ron. Solicitó que se aclare qué ocurre con la denominada matriz energética. Puede exportar energía y vender hasta la Argentina. Entonces, si es que esas son las condiciones, o expliquen los ministros si esas no son las condiciones, si al final del día no es tanto lo que tenemos, ¿no?, para que se haya tomado una decisión de subir las tarifas eléctricas. ¿Qué ocurre con el sector industrial? Fue otra de las interrogantes. Pero los costos de producción en sectores industriales, en sectores de emprendimientos, todavía resultan ser altos. La autoridad anunció que en junio se devolverán a los usuarios los valores correspondientes al cobro excesivo por servicio de alumbrado público, una vez que el gobierno dejó sin efecto la resolución 051, que establecía un pliego tarifario único en el 2019 y no por porcentaje según el cantón, como se recaudaba antes del presente año. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión de Gobiernos Autónomos aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley para prevenir y erradicar el microtráfico de drogas. Les contamos más en el siguiente reportaje. El proyecto de ley para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias ilícitas define el rol que deben cumplir los gobiernos autónomos descentralizados. Implementa planes y programas destinados a la prevención integral, entre otros detalles que lo explica su proponente, el asambleísta José Serrano. De impulsar y apoyar la creación y el mantenimiento de los centros de tratamiento ambulatorio, creo que podríamos darle un sentido más vinculante. Además, establecen algunas responsabilidades para estos gobiernos, como controlar e impedir el consumo de drogas en el espacio público, impulsar la creación y mantenimiento de centros de tratamiento ambulatorio de prevención de adicciones y generar mecanismos de coordinación con la sociedad civil. El legislador José Serrano dice que uno de los temas importantes es la creación de espacios para fomentar las actividades extracurriculares. En ciudades como París o como Madrid mismo, en niñas, niños y adolescentes ha sido el tema de las actividades extracurriculares. Otro de los temas que incorpora la iniciativa es que el sistema educativo desarrolle programas de formación de conciencia social y personalidad individual para prevenir el uso y consumo de drogas. Así lo explica el vicepresidente de la comisión, Javier Cadena. Que fomenten el adecuado uso del tiempo libre mediante prácticas culturales, deportivas, recreativas y pedagógicas. También propone que la Autoridad Nacional en materia de seguridad monitoree y vigile en los exteriores de los centros educativos, públicos y privados, a fin de garantizar la seguridad de los y las estudiantes. Fomentar la creación, apoyo y mantenimiento de centros de tratamiento ambulatorio de prevención de adicciones. Coincido plenamente con lo manifestado por nuestra colega Carmen Rivadeneira. Entre otras propuestas que incorpora el proyecto de normativa, se pretende crear el Fondo Nacional Concursable para la prevención integral de esta problemática, que estará conformado por el 20% de los recursos obtenidos por la venta de bienes incautados por el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa.
La Comisión de Biodiversidad recibió una delegación de habitantes de Orellana y de Sucumbíos, quienes explicaron ante la comisión las afectaciones de las que son víctimas por la quema de residuos de petróleo en la zona. Tras escuchar los testimonios, los comisionados resolvieron llamar en los próximos días a varios ministros de Estado para que informen sobre las acciones implementadas para reducir los impactos en los habitantes. Miren cómo estoy yo con el cáncer de piel que tengo. Yo tengo dos operaciones que me hicieron, una en la mano, otra en la frente, que me sacaron, está positivo el cáncer de piel. Desde que mi madre acaba de fallecer hace unos 3 años con problema de cáncer al colon. Y así como ella falleció, han fallecido también más hermanos por ahí cerca. Son los testimonios de quienes habitan en las provincias de Sucumbíos y Orellana, quienes explicaron ante la Comisión de Biodiversidad las afectaciones que viven diariamente por la contaminación de los mecheros de las petroleras de la zona, que son tubos donde se eliminan los desechos de la industria. Los habitantes de la zona realizaron una campaña denominada Apaguen los mecheros y enciendan la vida, con el fin de frenar las tristes historias de los moradores. Además, ante la mesa expusieron un estudio científico realizado por Acción Ecológica en Orellana y Sucumbíos, en donde demuestra la incidencia y la repercusión de casos de cáncer producto de agua contaminada por los gases que emana la quema de los residuos de petróleo. Pudimos contabilizar 537 casos de cáncer entre la población que fue entrevistada, entre vivos y muertos. Esas cifras, que son escalofriantes, son todavía mucho más llamativas cuando tenemos en cuenta que cuando nos pusimos a contar realmente los casos de personas vivas en esas zonas, encontramos que la producción, la incidencia de casos de cáncer era entre 200 a 250 casos nuevos por año. Adolfo Maldonado explicó que las emisiones de la quema de gases puede alcanzar hasta los 300 kilómetros. Además, el costo que representa cada metro cúbico quemado de gas natural, recursos que dijo podrían ser utilizados y aprovechados. De que estaríamos quemando 527.124 millones de cilindros de gas. Tras escuchar los testimonios y la reveladora información del estudio, asombrados y conmovidos por la situación, los legisladores resolvieron conformar una subcomisión para que realice una visita in situ, además de convocar en los próximos días a los representantes de los ministerios de Ambiente, Hidrocarburos, Salud y la Secretaría de Agua para que expliquen más detalles de la situación en dicha zona. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Con 7 votos afirmativos, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley sobre las utilidades de los trabajadores del sector hidrocarburífero. El documento deberá pasar al Pleno de la Asamblea. Con 7 votos positivos se aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica sobre el porcentaje de utilidades para los trabajadores del sector hidrocarburífero, minero, energía eléctrica y servicios complementarios. Para llegar a este resultado hubo debate. El asambleísta Fausto Terán no está de acuerdo con que se pague las utilidades con dinero del Fondo Amazónico. Hemos solicitado que tengamos un pronunciamiento del ministerio, no tenemos. Hemos solicitado en este gran debate, han venido tanto los municipios como los consejos provinciales, diciendo que les están quitando recursos. A esto se sumó Alberto Arias. Él consideró que primero se debe escuchar a los ministros para tomar una decisión. Se ha pedido a la presidencia de la Asamblea, de la Comisión, información que es necesaria que esté dentro del proceso del segundo debate, y no hay. Vamos a votar, pero no hay esa información. Mientras que la asambleísta Cristina Reyes explicó la razón de tomar del Fondo Común Amazónico este presupuesto. Que no quitan el sentido de lo que queremos aquí, que es que ellos cobren el 15% de las utilidades líquidas. Byron Valle compartió el criterio y dijo que sería necesario que los ministros de Trabajo y de Finanzas comparezcan ante el Pleno para que expliquen sobre el estado de los fondos. Que lo primero que debe hacer, después de que se lea el informe, es la Comisión General para recibir al ministro y alguna otra autoridad más que tenga vinculada con estos fondos, con la administración de estos fondos, para ver qué respuesta hay. Finalmente se elevó a votación y se aprobó el informe para segundo debate. Ahora deberá ser conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa.
Seguimos con más de Construyendo Leyes, amigos, y les contamos que esta semana la Comisión de Justicia aprobó 2 informes para segundo debate. Se trata de las reformas a la Ley de la Función Legislativa y también al Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuáles son los temas que incluyen estos documentos? De inmediato conversamos con el asambleísta Esteban Torres, integrante de esta mesa legislativa. Asambleísta, gracias por este espacio. Comencemos por el informe a la Ley de la Función Legislativa. ¿Cuáles fueron los temas o si hubo modificaciones? Porque ya estaba trazado estos proyectos que recibieron, pero al final también hubo observaciones y presentaciones de ideas de distintos legisladores, incluso de la misma presidenta. Sí, en efecto, el informe para segundo debate en la Ley Orgánica Reformatoria, la Ley de la Función Legislativa, fue presentado ya, estará en manos del Pleno a partir del nuevo periodo legislativo y básicamente se aprobó sin mayores cambios, salvo discusiones de último minuto respecto de la Comisión de Ética, que al final se aprobó de carácter permanente, pero con actuaciones no de oficio, sino que se activarían cuando existieran problemas. Entonces, ¿cómo estaría conformada esta comisión de ética? Bueno, estaría conformado por 5 asambleístas que serían elegidos y que serían permanentes en esta comisión. Sin embargo, como le digo, lo que se buscaba tampoco es que exista un órgano de persecución y de inquisición contra los asambleístas injustificada. Entonces, será una comisión que funcione cuando de por medio exista una denuncia presentada, es decir, no estará investigando de oficio sin avisar a los asambleístas, sino cuando existan casos puntuales, pero sus miembros serán permanentes y por supuesto seguirán en estos 2 años que quedan de asamblea. Es decir, el CAL entonces debería dar la luz verde para que se actúe cuando pase la denuncia. El proceso de denuncia se mantiene con ciertos cambios menores, pero se mantiene con las competencias del CAL para que esta comisión, como le digo, incremente el proceso de investigación y sobre todo de control a las actuaciones de los asambleístas cuando amerita. Tampoco persecuciones, porque bien mal podría prestarse para que haya persecuciones de lado y lado. Entonces hay que ser equilibrados, pero también mantener el buen rol de los asambleístas en la asamblea. En estas reformas lo que se trataba era precisamente de tapar esos vacíos que se iban identificando en la ley vigente sobre los diversos casos que se presentaron en la función legislativa que no se los había visto, como por ejemplo, y lo que se incluye en este informe es la sanción y la tipificación de causales para la destitución de un legislador. ¿Cuáles se aumentaron ahí? Bueno, yo me diría que más bien ese era uno de los puntos que estaba un poco claro en la actual ley. Sin embargo, se ha clarificado, sobre todo tema de número de votos, que era importante. La ley no tenía esa especial distinción para casos puntuales, entonces ahora se sabe, por ejemplo, que para la destitución de un asambleísta harán falta ya 91 votos, ya no los 70, que se dio a través de una interpretación del Pleno en los casos puntuales. Entonces esos puntos se han clarificado, enhorabuena. También, por ejemplo, cosas que no existían en la elección de nuevas autoridades, que pasaba en este vacío, cómo se van a elegir los nuevos secretarios y todo. Entonces, esas cosas puntuales ha arreglado la ley. Yo creo que va a ser buena la reforma y esperamos todavía que en el Pleno se mantengan o se incorporen nuevos cambios importantes. El tema de los cobros indebidos será también entonces una causal de destitución para un legislador. Se lo ha puesto de forma explícita, a pesar de que yo creo que tácitamente ya estaba implícito en la actual ley de la orgánica de la función legislativa, puesto que es una actitud condenable que evidentemente recibiría una sanción, como en efecto recibió en los casos pasados. Simplemente se lo ha puesto de forma, como le digo, expresa, que creo que puede ayudar para casos futuros también. La comisión, y en otro tema, la comisión de fiscalización pasaría entonces, según estas reformas, a ser una comisión permanente, ya no sería conformada por los asambleístas que estén en otras comisiones. Así es, la comisión se convierte en una comisión permanente precisamente porque ha tenido muchos casos y actuaciones en estas semanas, por ejemplo, que requieren la presencia de los asambleístas, y al estar asambleístas no solo en la comisión de fiscalización, sino en otras comisiones, se complica el trabajo legislativo. Entonces se ha pensado que sea permanente y también se ha discutido la creación. Había una propuesta de que la Comisión de la Niñez, por ejemplo, sea permanente, pero también hay que ver la gobernabilidad de la Asamblea, puesto que si hacemos muchas comisiones permanentes y los asambleístas tienen que estar ahí, ya no tendríamos las comisiones conformadas por más de 10 asambleístas, sino por menos de 10, y con el problema de quórums y aprobaciones. Lo que pasa ahora con las comisiones ocasionales. Pasa con muchas, exacto. Entonces, yo creo que tampoco hay que volverse locos y crear permanentes a comisiones que actualmente son ocasionales para temas puntuales, para que no se pierda la gobernabilidad, sabiendo también que estamos a puertas de que en un nuevo periodo legislativo se reconformen estas comisiones y no sabemos realmente cómo vaya a darse la gobernabilidad interna. Entonces creo que
tampoco hay que desconfigurar el trabajo de la Asamblea, pero sí poner el énfasis donde hay temas que importan, el tema de la fiscalización, por ejemplo. Ahora, asambleísta, coméntenos sobre el informe para segundo debate de las reformas al Código Integral Penal. Ahí hubo un amplio debate, recibieron a diferentes actores. Uno de los temas que marcó la discusión para la elaboración de este informe fue sin duda la despenalización del aborto en casos de violación y también que fue el tema que dividió a la comisión al momento de la aprobación de este documento. Sí, yo creo que es el tema más importante que tiene este momento y que ha tenido la Asamblea en estos meses como tratamiento, y en efecto se aprobó ya en la Comisión de Justicia el informe para segundo debate, es decir, que esto ya está en manos del próximo pleno o digamos del mismo pleno en el nuevo periodo legislativo. Con otras autoridades. Probablemente con otras autoridades, en donde en efecto existió un informe de mayoría al cual yo voté en contra, igual que la asambleísta Cocardón y la asambleísta Lourdes Cuesta, porque presenté con la asambleísta Lourdes Cuesta un informe de minoría, recogiendo todo lo del informe de mayoría, con excepción de la modificación del artículo 150, que es el aborto, la despenalización del aborto. Entonces, el informe de mayoría que fue aprobado y que será conocido por el Pleno establece, por supuesto, una ampliación de las conductas en el tema de la despenalización del aborto, no solo por violación, sino por inseminación no consentida, estupro e incesto, y otras condiciones más con las cuales yo no estaba de acuerdo, y espero que en el nuevo periodo, digamos en el mismo pleno, en el nuevo periodo, se conozcan los dos informes, el de mayoría y el de minoría, para que los asambleístas tengan todos los insumos para decidir lo que quieran decidir. ¿Cuáles fueron las especificaciones que dice en el informe de mayoría para que esto se dé paso al debate al Pleno? Bueno, había una justificación fáctica que nosotros cuestionamos en el informe de minoría, que lo han cuestionado varios asambleístas en el Pleno, el hecho de que las mujeres están todas las cárceles abarrotadas de mujeres que han abortado, que no es cierto, las estadísticas no lo dicen así. Entonces nosotros buscamos precisamente en el informe que todos estos hechos, estos datos, yo te digo, ahonden en el debate, esto es bueno. Y hay varias posiciones, no hay posiciones únicas de los bloques, también hay los bloques que tienen diferentes posiciones y habrá que ver qué pasa en el segundo debate. Bueno, y ahí lo que decían de lado y lado es dejar las creencias personales y más bien elevar este tema al debate. Sí, por eso el informe de minoría, a pesar de que muchos tenemos nuestras comisiones religiosas, no tiene ningún tema religioso, sino más temas de hechos y más, que además se ha mezclado con el Código de la Salud, y eso yo no puedo intervenir ahora, pero lo dijo la asambleísta Guiñaga, el COIP es una norma habilitante para el Código de Salud, porque ahí se están tratando temas, claro, temas de aborto y temas de cannabis, que sin que esté listo todavía el COIP y no sea eso legal, no se podría, sería ineficaz el Código de la Salud. Entonces, son temas muy importantes que han llenado de debate no solo a la Comisión, al Pleno y a toda la Asamblea y a la ciudadanía. Eso es bueno. En la Asamblea estamos para debatir, para contrastar posiciones, y si se lo hace con respeto y con hechos, qué mejor. Muchísimas gracias al asambleísta Esteban Torres. Ya nos ha explicado cuáles son los temas que incluyen estos dos informes para segundo debate, tanto de las reformas a la Ley de la Función Legislativa cuanto al Código Orgánico Integral Penal. Estos dos documentos que deberán ser debatidos en el Pleno de la Asamblea para su posterior envío al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. La Asamblea Nacional firmó un plan de cooperación con UNICEF para que brinde asesoramiento técnico a la Comisión Ocasional de la Niñez. Así se permitirá que las reformas al Código de la Niñez cuente con estándares internacionales. Como testigo de honor actuó la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, en la firma del plan operativo entre el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la Comisión Ocasional de Niños, Niñas y Adolescentes. Ella calificó como necesario y positivo estos convenios para garantizar la calidad de las reformas a las normativas actuales. A sabiendas de que es un tema tan importante y sobre el que hay, como tú ya lo has comentado, Joaquín, parámetros internacionales a los que hay que propender a seguir
entregar, es un tema de tiempo, es un tema de trabajo, pero si es que hay esta decisión desde la Asamblea de impulsar un marco normativo que ayude y facilite ya este trabajo, creo que se ha hecho un gran paso. La presidenta de la mesa ocasional, Encarnación Ducci, explicó detalles de este plan operativo. Primero es el apoyo y la asistencia técnica con personal especializado que nos estará apoyando en el proceso en los temas específicos sobre violencia, sobre el fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y en el libro cuarto sobre adolescentes infractores. Mientras que el representante de UNICEF en Ecuador, Joaquín González, firmó este convenio y explicó que parte del aporte que hará el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia es asegurarse que las propuestas de reformas cumplan con los estándares internacionales. Se va a centrar en asegurarnos que efectivamente las reformas que ustedes proponen están de acuerdo con los estándares internacionales. En este sentido, nuestro apoyo en concreto se define a través de la organización de unos talleres que ha mencionado la señora Ducci para apoyar justamente en determinados temas. También con la contratación y el añadir al pensamiento de la Comisión a unos expertos internacionales que van a poder venir y van a poder ayudar a ustedes a encontrar el camino en algunas preguntas que puedan tener. Además, UNICEF aportará con recursos económicos para la realización de talleres en territorios relacionados con derechos y garantías enfocados hacia la niñez. Por otro lado, la Comisión Ocasional plantea terminar el proyecto de reformas al Libro 1 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia en las próximas semanas. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.